Hoy le vamos a explicar lo que es el BALT, el MALT y el SALT. El tejido linfoide asociado a las mucosas, MALT por sus siglas en inglés, presenta notables variaciones desde linfocitos ubicados entre células del epitelio, pasando por cúmulos difusos y foliculares, hasta estructuras más organizadas en lo que es en el tracto digestivo, que forman lo que son las amígdalas, placas de Peyer y el apéndice. Estos son un depósito de tejido linfático, incluido en fibras elásticas y músculo liso, y que a diferencia de los ganglios linfáticos, no tienen una cápsula de tejido conectivo. La cantidad de células plasmáticas en el MALT en conjunto es mucho mayor que la cantidad total de células plasmáticas en la médula ósea, en ganglios linfáticos y en el vaso en conjunto. Los MALT se disponen de varias formas en el organismo, aislados en la lámina propia y submucosa de los órganos de los sistemas digestivos, respiratorio y genitourinario, formando estructuras más complejas asociadas en el tubo digestivo. La superficie de estas mucosas es muy fácil de lesionar y se encuentra en constante contacto con diversos diversos antígenos extraños, sobre todo en lo que es en el gastrointestinal y vías aéreas. Esto es controlado por lo que es el sistema inmune. En el MALT existen diversas patologías, que es una que se denomina linfoma de MALT o linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa. Hay 4 tipos de tejidos según el tipo de mucosa: tejido linfoide asociado a los bronquios o BALT, con sus siglas en inglés Bronchus Associated Lymphoid Tissue. Esta se encuentra en la mucosa que recubre las vías respiratorias. Estas contienen linfocitos T y linfocitos B. El tejido linfoide asociado al tubo digestivo o GALT, que en sus siglas en inglés Gut Associated Lymphoid Tissue, se compone de folículos linfoides a lo largo del tubo gastrointestinal. Casi todos están aislados entre sí. En esto destacan lo que es las placas de Peyer, situadas en la lámina propia de la mucosa del intestino delgado, con mayor proporción en lo que es en el ilio. También podemos observar el tejido linfoide asociado a la nariz, o NALT, Nose Associated Lymphoid Tissue, y tejido linfoide asociado a la conjuntiva o CALT, Conjuntiva Associated Lymphoid Tissue. En esta imagen podemos observar aquí que se encuentra un tipo de, estos son lo que son las famosas placas de Peyer, que son un tipo, como anteriormente se había mencionado, un tipo de MALT o tejido linfoide asociado a lo que es la mucosa. El tejido linfoide asociado a la mucosa MALT forma parte del sistema inmune, aunque con cierta independencia del sistema sistémico. Con su mucosa es el encargado de protegerlas de agentes patógenos, tanto en su respuesta primaria y como secundaria. El tejido linfoide se distribuye de forma estratégica en las siguientes zonas: zonas de procesamiento e inicio de la respuesta inmune, llamadas zonas inductoras, y zonas de respuesta humoral y celular, denominados zonas efectoras. Las zonas de inicio o inductoras de la respuesta inmune de las mucosas disponen de los elementos semejantes a componentes del sistema inmune sistémico para realizar la captación de los antígenos e iniciar la respuesta inmune, con la única diferencia de que las células M, que son células epiteliales especializadas en lo que es el transporte de antígenos.
Los demás componentes, ya sean células presentadoras, linfocitos T y linfocitos B, actúan de forma similar a lo que es el sistema sistémico. Estos componentes celulares están localizados en lo que son las tonsilas, placas de Peyer, ganglios y en el tejido linfoide difuso. En definitiva, tanto las olas Galt como olas de Balt tienen lugar el contacto con el antígeno, transporte, procesamiento y presentación de linfocitos. Aquí, como podemos observar, es una imagen de lo que aquí se puede encontrar lo que son las placas de Peyer, un folículo aislado. Esto que se puede encontrar aquí es el epitelio especializado, un folículo primario, un centro germinal, el SALT. SALT es tejido linfoide asociado a lo que es la piel. Aquí podemos observar en la imagen células de Langerhans. El concepto. Del mismo modo, pero en mayor grado que la mucosa, la piel representa una superficie de ataque de patógenos y otros antígenos extraños. La piel posee alto grado de impenetrabilidad para los microorganismos, como consecuencia de la capa córnea de la epidermis. Estos en su mayor parte se encuentran linfocitos TH y células de Langerhans. En la dermis subyacente hay una cantidad variable de linfocitos aislados, linfocitos TJ y TC, además de lo que son macrófagos. El siguiente tejido es el BALT, que es el tejido linfoide asociado a los bronquios. El tejido linfoide asociado a los bronquios es una estructura linfoide terciaria y es una parte del tejido linfoide asociado a la mucosa, que se conoce como MALT por sus siglas en inglés, y que constan de folículos linfoides en los pulmones y también en los bronquios. BALT es sitio de cebado eficaz de la mucosa y la respuesta inmune sistémica. BALT se encuentra a lo largo de las bifurcaciones de los bronquios superiores, directamente debajo de lo que es el epitelio, y en general se encuentran entre una arteria y un bronquio. Es también en las zonas perivasculares, peribronquial e incluso intersticiales en las vías respiratorias inferiores de los pulmones. Su estructura. Bien, para que sea llamado BALT, tiene que ser estructurado acumulación de linfocitos y otras células inmunes. Hay folículos linfoides con aparentes centros germinales con la mayoría de las células B rodeada de zonas de células T. En el área de las células T interfolicular hay muchas células dendríticas presentadoras de antígeno a las células T, y en los centros germinales entonces lo que hay son células dendríticas foliculares. La función y el propósito de BALT no se conocen por completo todavía, pero sí está claro que su formación es parte de la respuesta inmune y sí es patológica y debe ser suprimido. BALT está incluido en el cebado eficaz de las respuestas de células B y de células T de adaptación dirigidos contra antígenos transportados por el aire, como ya se los mencioné anteriormente. Entonces se necesitan células dendríticas para su mantenimiento y funcionamiento. BALT se forma después de la infección, por ejemplo en la influenza, y el pico de tamaño entre 1 y 2 semanas después de la infección y disminuye a partir de entonces. BALT se puede inducir incluso en los pulmones del feto después de la coriomagnitis o neumonía intrauterina. También hay una evidencia de que el humo del cigarro puede inducir la formación de BALT en los seres humanos y también en las ratas. Y también puede ocurrir después de otros estímulos, por ejemplo la inflamación causada por artritis reumatoide u otra enfermedad pulmonar autoinmune o daño mecánico por partículas de polvo. Ahora las amígdalas palatinas. Las amígdalas palatinas son estructuras pares que consisten en masas de tejido linfático ubicadas a ambos lados de la faringe. Junto con las amígdalas faríngeas, que se conocen también como adenoides, y las amígdalas linguales forman un anillo en la entrada de la orofaringe, que es el anillo de Waldeyer. Desde el punto de vista estructural, las amígdalas contienen abundantes nódulos linfáticos situados en la mucosa. El epitelio estratificado plano que cubre la superficie de ambas faringes se sumerge en el tejido conjuntivo subyacente para formar lo que son muchas criptas. Estas criptas se llaman criptas amigdalinas. Entonces las paredes de estas criptas contienen nódulos linfáticos. Y el revestimiento epitelial de las criptas típicamente se encuentran infiltrados por lo que son los linfocitos y a menudo en tal grado
que el epitelio puede ser difícil de distinguir. Aunque los nódulos ocupan sobre todo lo que es el tejido conjuntivo, la infiltración del epitelio por los linfocitos tiende a enmascarar lo que es el límite conjuntivo epitelial. Las amígdalas realmente lo que hacen es proteger el orificio de la faringe, impidiendo la entrada común a los sistemas respiratorio y digestivo. Las amígdalas palatinas y también las faringeas pueden inflamarse a causa de infecciones repetidas en la orofaringe y en la nasofaringe y pueden albergar bacterias causantes de infecciones repetidas si se proliferan de manera desmedida. Cuando esto ocurre, lo que hace es que se extirpan de manera quirúrgica las amígdalas inflamadas. Las amígdalas, al igual que otras acumulaciones de nódulos linfáticos, carecen de vasos linfáticos aferentes. Sin embargo, la linfa se drena del tejido linfático amigdalino a través de vasos linfáticos eferentes. Y por último, esta es la bibliografía. Las dos de arriba pertenecen a los que son las imágenes y la de abajo de nosotros obtuvimos la información. Muchas gracias.